Hay impacto, remesón, hay muchas palabras que podríamos ocupar para describir lo que generó finalmente las declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, quien reconoció haber recibido presiones desde el Ministerio del Interior para no seguir fiscalizando a Soquimich. En el gobierno hay varias reacciones. Queremos justamente conversar con el presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, sé que estamos pronto usted a un viaje, pero le agradecemos por lo mismo el contacto con CNN Chile. Escuché que usted decía que estas declaraciones de Jorrat caían en el terreno de la especulación. Quiero entender por qué, porque la mayoría de los chilenos yo creo que entendieron que caían más bien en el terreno de la denuncia. Explíqueme por qué usted habla de que son especulaciones. Lo que pasa es que las denuncias son siempre muy claras con nombre y apellido. Así es como los chilenos denuncian cuando denuncian. Y yo en esto quiero ser muy claro, Mónica, porque siempre, además no ahora, sino siempre, he sostenido la misma opinión respecto de Michel Jorrat. Yo creo que él es un gran profesional, es un gran técnico en el ámbito tributario, lo digo hoy día, y lo dije hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás, cuando muchos decían que Impuestos Internos no quería levantar querellas, no quería levantar denuncias, y sucede que en la misma entrevista, a la cual usted ha hecho mención el día de hoy, entrevista de Revista ¿Qué pasa?, él señala que hizo todo lo que tenía que hacer de acuerdo a los plazos y a los parámetros que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que naturalmente son distintos a los parámetros del Ministerio Público. Entonces, desde ese punto de vista, no hay, Mónica, no hay una situación, digamos, que donde él no haya actuado en base a su autonomía. Él sí tuvo la oportunidad de hacerlo, y por eso que digo que esto está en el terreno de la especulación, a menos que él sea mucho más concreto y diga quién dentro del Ministerio del Interior lo presionó. Pero, senador, parece que leímos 2 entrevistas distintas, se lo digo súper en buena, pero se lo digo porque, primero, respecto de con nombre y apellido, aparece un nombre y apellido, la periodista pregunta, y lo cito porque no toda la gente en sus casas tiene por qué haber leído como usted o como yo esta entrevista, así que aprovechemos de citarlo, esta entrevista Revista ¿Qué pasa? Dice, ¿cómo se traducían estas presiones? CIPER publicó que Andrea Palma, ex jefa de gabinete de Arenas, ya que Arenas no está, lo presionaba. ¿Eso fue así? Y ella dice, no, yo nunca hablé con el ministro Peña-Lillo, pero es injusto que Andrea Palma aparezca como responsable de presiones porque ella simplemente actuaba como mensajera del interior. Y esos mensajes apuntaban a que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich porque eso podría desatar situaciones complejas para el país. Hay nombre y apellido, y Jorrat está diciendo un nombre, un apellido, y un segundo nombre y un apellido, aunque sea sin nombrarla, pues está diciendo el Ministerio del Interior. Sí, pero en la misma entrevista, Mónica, y también en buena, y no es que hayamos leído 2 entrevistas distintas, en la misma entrevista él señala que no se reunió nunca con el exministro Peña-Lillo. Por lo tanto, las presiones aquí no son por la vía de mensajero, y si son por la vía de mensajero, y si esto efectivamente es una denuncia como usted plantea, yo creo que en ese caso hay que ser sumamente riguroso, porque lo contrario, la entrevista finalmente no aporta mucho, más bien enreda mucho. Entonces yo creo que Jorrat tuvo todas las condiciones para actuar en el marco de sus atribuciones, de la autonomía propia del Servicio de Impuestos Internos. Creo que así lo hizo él por lo demás. Entonces, si él, yo no sé qué diálogos puede haber habido, Mónica, no sé qué diálogos puede haber habido entre la persona que usted menciona, Andrea Palma, del Ministerio de Hacienda, y Jorrat. Si ha habido diálogo, o si ha habido diálogo entre personas de interior, bueno, puede que se den opiniones, si es normal, porque además dentro de este mismo contexto, para citar además, como aborda la entrevista CNN, dentro del contexto también hay que decir, Mónica, con mucha claridad, que en todo este tema tributario, si hay ilícito o no ilícito, hay 2 miradas, ha habido siempre 2 miradas en Chile. Hay una que ha quedado más clara, que al parecer es la que ha tomado Michel Jorrat y su director jurídico, y hay otra, que es la tesis de Escobar, que es una tesis que por lo demás poco circula en los medios, pero una tesis que ha estado muy presente en el sistema tributario en los últimos 25 años. Entonces, en ese marco, es posible que haya autoridades que emitan opinión, pero de ahí a traducir eso en una presión, yo creo que, tal como lo ha dicho el ministro Jorge Burgos, creo que hay que probarlo. O sea, aquí está claro lo que se dice. Se dice que Andrea Palma habló en nombre del ministro del Interior. Yo, hasta donde yo sé, sí pueden haber presiones a través de terceros. Un ministro puede presionar sin tener que reunirse necesariamente él con la persona, pero además le cito más. Dice, esos mensajes los sintió como presiones, le incomodaron. Por supuesto, dice Jorrat, me incomodó bastante porque nos hacían aparecer como responsables de algo mayor que el mero hecho de haber puesto una boleta donde aparecía Soquimich y que era casi como una irresponsabilidad de impuestos internos frente al país. Lo que le pregunto también a ustedes, senador, es que si el gobierno califica esto a través del vocero como serio, ¿usted no cree que se trata de un hecho serio
que el ex director del Servicio de Impuestos Internos diga que a través de una asesora lo presionó el Ministerio del Interior? Yo creo que es serio. Yo comparto, le acabo de decir, las expresiones del ministro del Interior, Jorge Burgos. Yo creo que esto es un hecho serio. Y como es un hecho serio, que se emite una entrevista, no puede quedar solo en un titular y no puede quedar solo en un par de preguntas y respuestas. Esto debe ser establecido, determinado, precisado, con mucha más claridad y profundidad, y debe determinarse efectivamente de dónde provino esta presión. Porque el Ministerio del Interior es un edificio, el Ministerio del Interior son oficinas, y aquí estamos hablando de personas. ¿Qué persona presionó a Michel Jorrat? Eso es muy importante dejarlo claro, precisamente por lo que, Le hago una pregunta, representa senador. el Servicio de Impuestos Internos. Lo mismo dijimos la semana pasada, Mónica, cuando trascendieron algunas filtraciones, algunos correos entre el directorio y el subdirector. O sea, hace rato que en este organismo no hay claridad y nos están dando las señales de la fe pública que debe darse al conjunto de los contribuyentes y también de los chilenos. Como justamente se llama Noticias y Perspectiva este programa, le quiero preguntar también con la perspectiva y, como usted decía, con el contexto. Como no nombra a Peña y Lillo, uno también podría pensar, y habla del Ministerio del Interior, uno también podría pensar en alguien más en el Ministerio del Interior. Y derechamente le pregunto, ¿podría ser que la persona que presionó a Jorrat a través de la señora Palma no fuera el exministro Peña y Lillo, sino el actual subsecretario Alewi? Es que es lo mismo. Por eso le acabo de decir, el ministerio es una institución, es un servicio, es un edificio, y hay un ministro, hay 3 subsecretarios en funciones, hay jefe de división, hay funcionarios, hay asesores. Entonces, por eso es que es muy importante determinar si hubo presión o a quién, si le estamos llamando presión a lo mismo, porque puede que aquí haya habido una conversa política con criterios, de lo Aquí cual yo dice tampoco presión. soy testigo como presidente de partido, nunca, claro, como presidente de partido quiero decirle que en las reuniones de comité político nunca se ha hablado de, oiga, sería bueno que Impuestos Internos vaya en esta dirección o vaya en esta otra dirección. En múltiples reuniones que hemos tenido con el actual equipo político, con el anterior equipo político. Entonces, por eso es que es muy importante que esa denuncia, si podemos llamarle denuncia, sea establecida con mayor claridad y precisión. ¿Usted cree que el exministro Peña y Lillo haya sido capaz de, a través de una asesora, intentar presionar a Jorrat? Yo tengo la mejor opinión de Peña y Lillo, tengo la mejor opinión de Jorrat. Así como algunos dudaban hace algunas semanas atrás si Jorrat había o no prestado asesoría, si eran reales sus informes, porque aquí ha habido muchos cambios, de opinión. Yo creo en lo que ambos han sostenido y me cuesta, por eso le digo, voy a su pregunta, me cuesta pensar que haya habido una presión del exministro Peña y Lillo en este caso. ¿Y le cuesta igual pensar que haya habido de alguien más en el Ministerio del Interior una presión? ¿O eso lo encuentra más probable? Me cuesta, no sé. Yo francamente no sé si durante todo este tiempo hubo diálogo en el ministerio o en la subsecretaría entre, no sé, el subsecretario, alguien de Impuestos Internos. Es probable que haya habido diálogo, a lo mejor esos diálogos se han deslizado, conversas de criterio, no tengo idea. Pero no estoy en condiciones de decir si el exministro Peña y Lillo o alguno de los actuales subsecretarios habrá conversado o eventualmente habrá orientado al Servicio de Impuestos Internos en alguna dirección. Yo creo que no tengo ninguna base para pensarlo. Si alguien intentó hacerlo, y esto es lo importante, Mónica, si alguien intentó hacerlo, claramente no le dio resultado, porque finalmente Impuestos Internos terminó actuando en el marco de su autonomía, sus atribuciones, presentando querellas, planteando a la Fiscalía las investigaciones que había que hacer, y eso está hoy día en el plano que tiene que estar, investigando donde corresponde. Más o menos no le resultó, según al menos Jorrat, senador Quintana, porque dicen, cito otro párrafo de la entrevista, ahora, cuando me preguntan si hubo demoras, siendo bien sincero, frente a esta incertidumbre de que pudiéramos estar haciendo algo que pusiera en riesgo la institucionalidad, que es un poco lo que se nos decía, se refiere a él a través de las presiones, evidentemente que uno se toma un tiempo para pensar y reflexionar bien lo que va a hacer. Entonces, probablemente la querella contra SQM demoró 2 semanas, 3 semanas, pero no creo que esa sea una razón para culparme porque finalmente se presentó. Entonces, le digo yo, claro, efectivamente al parecer el propio Jorrat reconoce que algún resultado tuvieron las presiones en el sentido de hacer que se demoraran por lo menos las querellas. Yo creo que en esa parte la misma entrevista es un tanto contradictoria, porque él también señala
que los plazos, que la ponderación que tiene que hacer, en este caso impuesto interno, es distinto al que hacen otros organismos, y que en algunos casos había que tomarse el tiempo. Él mismo señala frente a la disputa de correos con el subdirector que no hubo dilación. Él señala que no hubo dilación. Entonces, en ese aspecto yo creo que esta entrevista es un tanto contradictoria, por lo tanto es probable que en este caso, Mónica, se requiera una segunda entrevista, una segunda parte, cuando uno plantea estas cosas que parecen denuncias, pero no es claro, porque no se señala a la persona que habría efectuado estas presiones, y como usted bien dice, puede uno sospechar de todo el mundo, los subsecretarios, de con quién se juntaba, si con el director, con el subdirector, en fin, puede que haya habido muchas conversaciones políticas, no lo sé, y quiénes pueden haber participado, no tengo ninguna base para pensarlo, pero en definitiva creo que es bueno clarificarlo, que tiene que hacerlo el propio Michel Jorrat. Senador, ¿es solo un tema que tiene que clarificar Jorrat o no debiera las propias autoridades actuales del Ministerio del Interior que siguen en sus cargos y las pasadas también salir a aclararlo públicamente? ¿No deben ser ambas partes las que aclaren este tema? Uno se pregunta si en este clima de sospecha generalizada en que nos encontramos, tirar denuncias un tanto en el aire, sin un destinatario claro o sin un acusado claro, yo creo que complica las cosas. Por lo tanto, hay que hacerse responsable. Si aquí hubo una conversa entre el ministro, él mismo dice que no fue con él, que no hablaron durante todo este tiempo, entonces yo no sé si hubo una conversa entre el subsecretario, cuál subsecretario, y el director o el subdirector, no tengo idea. Eso tendrá que determinarlo el propio Jorrat, quien intenta hacer esta denuncia, pero yo más bien el llamado que uno hace en este caso es a ser mucho más concreto. Creo que en el clima de desconfianza, de sospecha generalizada que tenemos en el país, no hace bien este tipo de referencia, este tipo de acusaciones. Senador, las presiones en general son solo graves si es que logran su objetivo, o el puro hecho de intentar presionar a una autoridad ya es grave. Las dos cosas son graves. Si logra su objetivo, por supuesto que es muy grave, y el intento de presionar igualmente lo es. Entonces yo creo que en ambos casos, y por eso que yo comparto el criterio del Ejecutivo de decir que esto es un tema delicado, que es una situación grave y que tiene que ser aclarada por Jorrat. Él tiene que completar esta entrevista y no puede dejar esto en el aire. ¿Quién lo presionó? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que efectivamente le pidieron? Los resultados está claro, no se consiguieron, pero no puede dejar esto en la duda, digamos, de un ministerio que habría ejercido acciones que claramente no corresponden. Senador, no creo que se nos acabe el tiempo antes de preguntarle un par de cosas más que tienen que ver con Renovación Nacional y la UDI. Respecto a la UDI dice, bueno, RN pide una querella contra Jorrat, la UDI evalúa una acusación constitucional contra Peña y Lillo, pero separemos agua. Primero, una querella en contra de Jorrat por parte de Renovación Nacional. Usted ya conoció esta noticia y quiero saber cuál es su opinión. Me hubiera gustado también haber dicho una palabra sobre la cuenta pública de la presidenta Bachelet el día de ayer, pero bueno, ya lo entrevistamos, senador, pero vamos con esto que es la contingencia hoy día. A menos que tenga más tiempo. Bueno, está bien, contingencia. Ya. No hay problema. Sí, yo lo que le puedo decir es que así como Renovación Nacional, incluso la UDI, la oposición anda muy activa en la cosa judicial, anda preparando carpetas, preparando antecedentes, presentando querellas, bueno, que traten también, ya que van a ir a tribunales, de ampliar esa querella e incorporar a todos los personeros de la derecha que están siendo investigados por casos de corrupción. Ok, pero ¿le parece justificable que Renovación Nacional plantee una querella por obstrucción a la justicia en contra de altas autoridades del gobierno? Bueno, si esa es la figura penal, tendrá que ver efectivamente lo que se hace y cómo se investiga. La derecha está en su derecho, digamos, si quiere hacerlo, de ir a tribunales. Hay que ser coherente en esto y también incorporar como si uno realmente quiere esclarecer toda la verdad y saber efectivamente qué es lo que ocurrió en este caso y en todos estos temas de probidad y de falta de confianza y la relación política de dinero. Bueno, hagámonos cargo de todo, tal como lo está haciendo hoy día el Ministerio Público, muy bien, tal como lo está haciendo Impuesto Interno. Hoy día ya nadie duda que Impuesto Interno ha hecho lo que ha tenido que hacer y lo que ha debido hacer. Y bueno, si la derecha quiere colaborar, que colabore entregando más antecedentes que te permitan esclarecer la verdad. Está en su derecho. ¿Le parece que hay antecedentes como para que la UDI evalúe una acusación constitucional en contra del exministro Peña y Lillo? Recordémosle a la gente que 6 meses, incluso después de dejar un cargo, se puede acusar constitucionalmente a alguien que ha estado funcionando como funcionario de gobierno. ¿Le parece justificable este estudio de una acusación constitucional?
Bueno, no dudo que hay sectores que se obsesionaron con Peñalillo desde el minuto uno, no dudo que el afirmar y defender un proceso de reforma fue siempre incómodo para la derecha, especialmente la UDI. No nos olvidemos que él enfrentó una interpelación cuando recién el gobierno se había iniciado, cuando había que enfrentar muchas situaciones de control de emergencia, de catástrofe. Pero bueno, esa ha sido la derecha, la actitud permanente que tuvo contra el ministro contra el exministro Interior. Yo no veo cuál es el fundamento para hacer lo que insinúan, pero en fin, las instituciones están funcionando en este país hoy día y lo han estado durante todo este tiempo. Entonces, ¿usted cree que hay una motivación política detrás del intento de presentar querellas por obstrucción a la justicia o una acusación constitucional de parte de REN y de la UDI? Yo creo que de parte de la derecha, de ambos partidos, pero especialmente la UDI, hay una gran dificultad para encontrar el tono de cómo actuar como oposición, de cómo actuar frente al país, cuando se han corrido los cercos, cuando ya no hay un sistema binominal, cuando no existe la educación que ellos querían, que era la educación de Pinochet, cuando se acaba el lucro, cuando vamos avanzando con la presidenta Bachelet, tal como lo señaló el día de ayer, en la cuenta pública, con 15 centros de formación técnica, con universidades regionales, cuando estamos avanzando en gratuidad. Todas esas cosas, por supuesto, que la derecha la tiene incómoda, porque es lo más distinto de lo que ellos alguna vez defendieron como proyecto político. Y eso, por cierto, que los hace reaccionar, yo diría, erráticamente, con acusaciones o intentos de acusaciones que claramente no tienen ningún fundamento. Ahora, también hoy día la UDI habló de una persecución política, de un trato discriminatorio en contra de Jovino Novoa. Dijo que el Servicio de Impuestos Internos no ha tratado igual los casos que involucran a la nueva mayoría de los que involucra, por ejemplo, a Jovino Novoa. Y también acusó a la Fiscalía de actuar con sesgo político. Eso es muy poco serio, Mónica, y lo hemos dicho al comienzo, aquí nosotros hemos tenido una opinión, siempre lo hemos cambiado, así como tampoco nos gusta comentar cada una de las etapas de todos estos procesos, porque todos los días surgen cosas y nuevas informaciones, nuevos antecedentes, y eventualmente impresas y boletas. Creo que también en este tema hay que ser súper claro, creo que el Ministerio Público ha actuado dentro de lo que le corresponde hacer, y creo que Impuestos Internos siempre, porque son distintos los estándares probatorios y las bases que tienen que sustentar antes de hacer una acusación. Como decía el propio Jorrat en la entrevista, tienen que impedir que las acusaciones finalmente se les caigan, y por eso que hay que ser extremadamente cuidadosos y rigurosos, y creo que felizmente tenemos instituciones que gozan de un prestigio, están, yo diría, muy saludables haciendo lo que tienen que hacer. Algunos creen que no están nada tan saludables, que se han demorado en actuar, senador, pero hay otro caso más que tiene que ver con un colega suyo, con un senador, me refiero a Jaime Orpiz de la UDI. Quiero saber qué opinión le merece el hecho que se haya dado a conocer, que se está investigando de parte de la Fiscalía, que al menos 3 asesores suyos, por cerca de, bueno, hay montos variables, no está claro cuál es el monto, pero hayan dado boletas a Corpesca, aparte de la declaración entonces del gerente por Corpesca, Mujica, que ha declarado frente a la Fiscalía. ¿Qué opina usted respecto de eso? Porque es un hecho que tiene otra connotación en el sentido de que, de ser efectivo, se habría recibido en el ejercicio del cargo. Bueno, yo los antecedentes que conozco de esto es lo que se conoce por la prensa, y lo que siempre hemos planteado en estos casos, que lo peor es que los actores políticos entremos a ser comentaristas de las acciones judiciales, a involucrarnos en ellas o a prejuzgar respecto de ellas. Aquí hay una denuncia, yo confío en lo que está haciendo el Ministerio Público en este y en los demás casos, y si hay que investigar se tendrá que hacer con rigurosidad, con acuciosidad, y conoceremos los resultados, y cuando se generen esos hitos judiciales, bueno, ahí si vale la pena entregaremos alguna opinión. Lo demás creo que no aporta mucho a esta denuncia. Para cerrar, una cosa la contingencia y una la cuenta pública que le involucra directamente. La primera, la contingencia. Si uno tiene que hacer la raya para la suma, el senador Quintana, ¿le cree a Jorrat o no le cree al exdirector de Servicio de Impuestos Internos en lo que dice en su entrevista? Yo creo que en la entrevista hay muchas cosas que me hacen mucho sentido, y particularmente en este tema de la presión política, cuando él en la misma entrevista señala que lo político no es lo de él. Es perfectamente posible que él esté confundiendo criterios políticos, que claramente no se los dio el Ministerio del Interior, porque dice que no se relacionaba con el Ministerio del Interior, que se los puede haber dado Hacienda, que haya confundido criterios políticos, conversación política, con una presión política, que es muy distinto, y que si existió es grave. Y por eso que creo que él tiene que ser mucho más preciso y establecer con claridad qué fue lo que ocurrió en este caso que él intenta denunciar.
Es justo lo contrario en todo caso lo que dice el senador. Dice que no fue nunca Hacienda y que fue el Ministerio del Interior, sin nombrar a alguien, pero descarta Hacienda y meten esto de las presiones al Ministerio del Interior, para dejarlo claro, para que no me digan después que cambiamos la entrevista. Sí, por supuesto. Si no, ¿cuál es la pregunta? Perdón. No, es que usted justo cuando me respondió dijo una entrevista en la que deja descartado que sea Interior y dice que podría haber sido Hacienda. Y es todo lo opuesto a lo que dice Jorrat. Dice que Hacienda no fue el que lo presionó, que fue Interior. No, Hacienda no fue, estamos claros. Hacienda no fue el que lo presionó. No fue. Él dice que fue Interior. Perfecto. Pero con Interior no conversaba, nunca habló con el ministro, también dice en la entrevista. Por eso es que esta entrevista es muy extraña en ese aspecto. Pero también dice él que, o da a entender, yo no sé exactamente con qué palabra lo dice Mónica, pero él habla de que la política, al parecer, no es lo fuerte, porque incluso él señala que entre los requisitos para ser director de impuestos internos no está el manejo político. Entonces puede ser que una persona que sea un gran técnico, una persona proba como es él, finalmente pueda confundir diálogo político, si es que lo tuvo con Hacienda, con quien hablaba, digo yo, no con Interior, porque con Interior no hablaba, que pueda haber confundido una conversación de criterios políticos, porque esto es un tema claramente opinable. Y sería bueno de repente organizar algún foro, no lo he visto con las dos miradas que respecto al tema tributario. Entonces, que él haya confundido eso con una presión política. Vamos a ver si hay confusión o no. Para cerrar, del 21 de mayo, ¿usted quedó contento con los anuncios respecto a la región de la Araucanía? Porque se criticó desde la Alianza que habían faltado anuncios concretos respecto del tema indígena, e incluso no solo desde la Alianza, también Monseñor Goit dijo que le parecía que respecto al tema de la pobreza y el tema de específicamente indígena también había echado de menos más anuncios concretos. Aparte de la creación del Ministerio indígena, ¿usted cree que quedó contento, bien, faltó algo, echó de menos algo o quedó plenamente satisfecho? Como representante de la zona, se lo digo. Esto no es para quedar ni contento, sí, sin duda. Esto no es para quedar contento, ni plenamente satisfecho, ni para quedar taimado. Yo creo que una cuenta pública es eso, y yo creo que la presidenta vuelve a lo que son los orígenes y la tradición de las cuentas públicas, entregar el balance de lo que se ha hecho y al detalle, y de manifestar y expresar muchas políticas públicas que claramente van a hacer sentido y ayudar a la reforma. Respecto a la Araucanía, ella expresó preocupación por los hospitales, por caminos, por el tema energético, por muchos temas de la región. Respecto al tema del conflicto mapuche, como se dan llamar, yo creo que ahí hay personas que probablemente le guste asociar mapuche al tema de violencia, y yo siempre he creído que uno tiene que separar ambas cosas. Una cosa es la reivindicación social histórica, que para eso hay un presupuesto de tierra que crece un 76%, para eso hay un ministerio y un consejo de pueblos que van como proyecto de ley el último trimestre de este año, y una cosa completamente distinta son los temas de seguridad, son los temas penales, son los temas delictuales, y la presidenta incluso fue muy clara, anunció la modificación al Código Penal, que es algo que en Chile no ocurre desde hace muchas décadas. Por lo tanto, si uno separa las cosas como debe hacerse en el tratamiento de estos temas, yo creo que desde ese punto de vista, ese aspecto me deja tranquilo. Senador Jaime Quintana, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en CNN Chile. Muchas gracias. A usted, Mónica, muy buenas tardes. Buen viaje, que le vaya bien.